Bendiciones, amados hermanos, la paz del Señor con todos ustedes. Sean todos bienvenidos en el nombre de Jesús. Acá están los hermanos que ya los van a saludar a todos. Ahí lo pongo. Bendiciones, hermanos, Dios los bendiga. Bueno, vamos al mensaje. Tuvimos un pequeño problema acá con la música, no quiero andar, pero bueno, cantamos al Señor a capela. Amén. Todo lo que respire alabe al Señor, dice su palabra. Aunque el diablo no quiera, tenemos que seguir alabando al Señor. Amén. Gloria a Dios. La semana pasada hemos hablado de ser entendido, ¿no? Los entendidos. Anteriormente habíamos hablado de las luchas espirituales que tenemos, ¿no? Que no es contra carne y sangre. El tema de hoy es: los días son malos. Era un tema que yo ya tenía preparado hace tiempo, que lo quería armar. En realidad era otro el tema, ¿no? Que iba a dar, pero el Señor lo cambió. El tema que iba a dar era orando en el Espíritu, pero el Señor lo cambió. Las canciones que iba a pasar es: no dejes de luchar, la bondad de Dios, y Dios ha sido bueno. Que bueno, no las pude pasar, ¿sí? Tampoco por copyright, por derecho de autor, no lo puedo pasar ahora en vivo, ¿no? Estamos en vivo por Facebook. Y bueno, vamos a comenzar. Ya hemos orado, alabado al Señor. Los días son malos, pero Dios sigue siendo bueno. Amén. Amén. Aunque los demás digan lo contrario, Dios sigue siendo bueno. Y por siempre su misericordia. Amén. Amén. Veamos dónde empezó el mal, dónde se originó y cómo se esparció después el mal. Vamos a ver el origen del mal, que fue en los cielos. Y no se terminó el mal, ¿sí? Aunque uno desearía eso, ¿no? Que se termine el mal. Aunque ya vemos que Cristo dijo: consumado es, ¿no? Jesús ya los expuso a todos los principados, triunfando en la cruz del Calvario. Pero vemos que no se terminó el mal continúa. Cristo ya venció, ahora nos toca vencer a nosotros. Ezequiel, creo que estoy... Vamos a ver el capítulo 28, Ezequiel 28, leo 2 versículos, 3 versículos. Ezequiel 28, vamos a leer desde el 14, y se refiere a Satanás, ¿no? Dice: tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste tiempo pasado, en medio de las piedras de fuego te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos, desde que el día que fuiste creado, hasta que ¿qué? Hasta que se halló en ti maldad. Y dice: a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, yo te arrojaré por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Es Satanás. ¿Te das cuenta? Príncipe, no rey. El único rey es Cristo, Rey de reyes y Señor de señores. Ahora, el hijito de Satanás, que el Señor también lo reprenda, que va a querer ser rey. Y están en eso, ¿no? Están haciendo todos esos trámites para que a su debido tiempo se manifieste el anticristo, el antimesías, ¿no? Pero ya sabemos que va a durar breve tiempo. Ahora, leamos otro versículo en Isaías, capítulo 14. No voy a hablar todo el tiempo del diablo, ¿no? Aunque Jesús habló mucho del infierno, ¿no? Isaías 14, 12 al 14, que dice así: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? El anterior le llamaba querubín, acá le llama lucero, tiene varios nombres, ¿no? Pero está hablando
del mismo, de Satanás, la serpiente antigua, que también se llama diablo, ¿no? Hijo de la mañana. 14:12. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón. Muchos hablan del corazón hoy en día, ¿no? Ay, que Dios trajo una palabra a mi corazón, cuando no debemos confiar en nuestro corazón. Engañoso y perverso, ¿sí? Sí, de un corazón nacido de nuevo, un corazón de Dios, sí. Tú que decías en tu corazón, se decía a sí mismo, ¿no? Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. En el monte, otra vez la palabra monte, del testimonio, me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. El deseo del diablo es ser semejante al Altísimo. Fíjate que Dios nos creó a imagen y semejanza suya. Satanás no. El orgullo fue el que originó el mal. El orgullo en Satanás, por supuesto. Ese deseo de llegar a ser como Dios. Lucero, o sea, Lucifer o Satanás, cayó y con él muchos ángeles. Él arrastró la tercera parte de los cielos. Desde entonces ese lucero, que es nuestro enemigo, busca engañar y destruir completamente al hombre. Y lo está logrando. Está destruyendo a muchos. La misma palabra dice para que no gane territorio el diablo. Para eso estamos puestos nosotros, como atalaya. Ya sabemos que la lucha no es contra carne y sangre, sino espiritual. De la carne y sangre que se encarga Dios. Dios da la vida y Dios la quita. Nosotros somos, como ya dije, como dice la palabra, somos polvo y a polvo vamos. Somos como la hierba que se seca y somos como la flor que se marchita. Y yo siempre veo al hombre como la hierba y a la flor como la mujer. Porque la mujer le gusta vestirse, maquillarse, ¿no? Así como la flor. El hombre es como simple, es como la hierba, pero los dos van a ser destruidos. Antes, bien, si no se arrepienten, todos perecerán juntamente. Van a perecer. Y la palabra perecer significa van a morir. Entonces, Juan 10:10 dice así. El ladrón, y no se refiere al ladrón que nosotros conocemos, ¿no? El ladrón no viene sino a hurtar y matar y destruir, que es el diablo. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, ¿sí? Pero la parte A nada más. El ladrón no solo viene a hurtar, a matar, sino también a destruir. Segunda de Corintios 11. Vemos cómo se originó el mal y vemos a qué viene el mal, ¿no? Y fíjense que esto debería conocer la gente del mundo. Porque el mundo, todo lo que vemos, por eso el Señor dijo, no andes por vista, porque es un engaño, es una mentira. Dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás, ¿qué hace? Se disfraza como ángel de luz. ¿Qué significa que Satanás se disfraza como ángel de luz? Sino que significa que engaña a las personas haciéndose pasar por algo bueno o benévolo, ¿sí? Y eso lo pueden ver ustedes en todas las áreas. Ustedes miren, incluso en las iglesias ustedes ven, incluso sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, dice. Y hay muchos, digo miles, hasta millones hay, de obreros fraudulentos. Veamos lo que ocurrió después. Vayamos al principio para saber. Génesis, capítulo 2. El diablo fue creado, fue arrojado del cielo. 2:16. Veamos que Dios crea al ser humano, Adán y Eva, y solamente le da un solo mandamiento. No 613 como le mandó al pueblo de Israel, sino uno solo, Adán y Eva. Y le dijo... Y mandó Jehová al hombre, o sea, al hombre y a la mujer, o varón, varona, ¿no? Ish o Isha, tiene diferentes nombres en diferentes idiomas. Diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, de todo. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás.
Y lo que Dios les dice es verdad. Sea el hombre veraz y todo hombre mentiroso. Toda criatura mentirosa, diría yo. Sea Dios veraz y toda creación mentirosa. Porque hasta el diablo es mentiroso, y lo vamos a ver. No solamente el hombre, sino el diablo es mentiroso y todos los ángeles caídos son mentirosos. Dios crea a Adán y Eva y le da un solo mandamiento y ellos lo desobedecen. ¿Qué hizo ese ser caído del cielo? Veamos Génesis 3 del 1 al 5. Pero este lucero, este Satanás, este diablo, o este querubín protector, acá llamado serpiente, ¿qué dice? Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. No fue lo que dijo Dios, dijo que podía comer de todo árbol. Y la mujer respondió a la serpiente, ahí ya empezó a entablar comunicación con la serpiente, error. Del fruto de los árboles del huerto podés comer. Acá es cuando uno a veces contiende. Cuando contiende con alguien, tenés que contender con la verdad, no con tu propio conocimiento, porque nada sabemos nosotros. No seas sabio en tu propio parecer, dice, en tu propio conocimiento. Pero el error de la mujer fue hablar con la serpiente. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, de ese árbol, serán abiertos vuestros ojos. No dice vuestros oídos, vuestros ojos. Y el mundo anda según la vista. Todo le parece bueno. Entonces dice, espera que lo encuentre porque... Serán abiertos vuestros ojos y seréis, ¿qué? Como Dios, como Él quería ser como Dios, semejante al Altísimo. Seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal, el conocimiento. No importa si es bueno, si es malo, como dijo el Papa el Papa Francisco, ¿no? Dijo, si es bien, si viene de bien o de mal, lo vamos a tomar igual. Que hasta quería bautizar a los extraterrestres, ¿no? Y los extraterrestres son mismos demonios. No son seres creados, son demonios mismos. Nosotros tenemos un envase y necesitamos un espíritu. Ellos son espíritus y necesitan un envase. Más claro, échenle agua. Entonces, ahí estuvo el engaño, querer ser como Dios. Obtener el conocimiento a la fuerza o a su manera. Y fíjese qué hizo la mujer, no yo, dice, y vio, anduvo por vista, y vio la mujer que el árbol era, ¿qué? Bueno, no era bueno el árbol. Para ella pensaba que era bueno, pero no era bueno. ¿Te das cuenta? Porque traía muerte. Todo lo que trae muerte no es bueno. Para comer, y era agradable, ¿a qué? A los ojos. ¿Sí? Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y también dio a su marido, el cual tomó así como ella. Y fueron abiertos sus ojos, como dijo el diablo, ¿no? Dice medias verdades. Entonces ahora veamos Juan 8:44. Juan 8:44. Juan 8:44. Ustedes ya deben conocer todo esto, porque ya leyeron la Biblia y todo, pero estos temas hay que hablarlos, porque hoy he visto, pero por todos lados, incluso en el pueblo evangélico, he visto maldad. Cuando Dios haya maldad, ¿no? Que halló en Satanás maldad. ¿Y qué le pasó? ¿Sí? Cambió el destino de que supuestamente iba a ser el del diablo. Porque Dios no hizo el infierno para nosotros, o el lago de fuego de azufre para nosotros, sino para el diablo y sus ángeles. ¿Sí? Ese fue el destino del diablo. Ahora dije 8:44. Dice así: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla de mentira, ¿ves? ¿Habla qué? Mentira. De suyo habla, porque es mentiroso, y es el padre de la mentira. ¿Te das cuenta? Es el padre de la mentira, dice.
Entonces Dios le dio la libertad al ser humano, pero también le dio una advertencia, que la desobediencia traería muerte. Y así sucedió, y fue así. Cuando dijo el Señor, sea la luz, ¿qué pasó? Y fue la luz. Y así con toda la creación. Y cuando le dio esa orden y desobedeció, terminó siendo así. Trajo muerte. Porque ustedes siguen leyendo, dice, y murió Adán. ¿Murió o no murió? Murió. Entonces se cumplió lo que dijo Dios. El hombre eligió desobedecer a Dios y escuchó la voz del engaño, y así entró el pecado a este mundo. Ahora, Génesis, fíjese las consecuencias. Génesis 3, 6. Espera un segundito. El 7 voy a leer, que no lo leímos. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, ves que nombran a los dos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantares. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Mas Jehová, Dios, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? El hombre respondió, la mujer que me diste, ahí lo culpa a la mujer, por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Otra que le echa la culpa a la serpiente. Y Jehová, Dios, dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre toda la bestia y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida, por siempre. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, que es Cristo, ¿no? La simiente de la mujer. No esta, dice hay que corregirlo, porque dice, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré, dice, en gran manera los dolores tu preñeces, con dolor darás a luz los hijos y tu deseo no será para ti, no será para ti el deseo, va a ser para tu marido, para el hombre, y él se enseñoreará de ti. Por eso vemos que en toda la historia el hombre siempre se enseñoreó de la mujer, que está mal, pero es así, es la consecuencia del pecado. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la mujer, a la voz de tu mujer, no a la voz de Dios, comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita que será la tierra. Ya vemos dos maldiciones, en Satanás, en la serpiente y en la tierra. Será la tierra por tu causa, con dolor, otra vez la palabra dolor, comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas ¿a dónde? A la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Bueno, me extendí un poquito. Desde ese momento el mal contaminó toda la creación. Ya vemos, los animales, ¿sí? Hoy se odian los animales. Poner un perro o un gato, prácticamente se odian, ¿sí? Se pueden llevar bien si lo criaste juntos, pero a la hora de comer o a la hora de cualquier cosa, riñen, ¿sí? Se llevan mal. Así como otros animales, otra especie. El mal trajo la muerte espiritual y trajo también la muerte física y se apoderó del hombre y la comunión del ser humano con Dios se rompió. ¿Qué le ofreció Satanás a Jesús? Todo esto te daré, si postrado me adorares. ¿Sí? ¿Qué le ofreció? La riqueza, las cosas que se podían ver, contemplar. ¿Sí? Le mostró. ¿Y cómo le mostró? Con la vista. ¿Sí? Por eso el Señor dice, miren, la vista es un engaño. Tengan cuidado con la vista. Y el 3.17 ya lo hemos leído, lo salteo. Acá podemos ver las consecuencias de la maldición que trajo el pecado. El pecado trajo dolor, sudor, espina, muerte, etc. Hay cosas peores todavía. El ser humano se separó de Dios y la tierra desde ahí gime. Y vamos a ver qué significa esa palabra, gime.
bajo el peso de ese mal. Vamos a estar viendo esa palabra. Y así tiene que estar el ser humano, gimiendo en estos días. Romanos. Y no lo vemos gimiendo al ser humano, mucho menos al cristiano. 8, 22, 23. ¿Qué dice? Porque lo dejo que lo lean ustedes. 8, 22, 23. Porque Vamos. sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos la primicia del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Se das cuenta? Muchos dicen, Cristo viene, e incluso dicen que ya va a venir. Buscan fecha, 16 de agosto, 17 de agosto, 23 de septiembre, fecha de las trompetas allá en Israel, tabernáculo, Yom Kippur y muchas fiestas judías que al gentil, el Espíritu Santo, no cualquier persona, el Espíritu Santo y los apóstoles convinieron a que no se les procure al gentil, al cristiano, imponerles nada. De estar celebrando fechas, días sabáticos, sábados, días de luna, ¿sí? Todas esas cosas, ¿sí? Sí, para aquellos que quieran ser judaizantes, sí. Yo lo veo bien, hagan lo que quieran. Celebren el Pesaj, ¿no? Aunque muchos critican a los cristianos que celebramos la Pascua. Y yo sepa, yo no la celebro. Yo hago como convino el Señor Jesucristo y le dijo al apóstol Pablo, hace esto en memoria de mí, que significa su muerte. Más allá que fue en la Pascua, no estamos celebrando la Pascua como los judíos. ¿Sí? No se equivoquen. Ahora están diciendo que en octubre no vamos. ¿Sí? Y el día y la hora nadie lo sabe. Yo no sé, y yo cada vez creo más a esta palabra. Me dicen, tienen comezón de oír la palabra de verdad. Quieren creer la mentira. Son seducidos como Eva en el jardín del Edén. Siguen siendo seducidos. Entonces, yo no sé, la verdad, cómo hablar, no sé. Ya el Señor sabe, ya el Señor ya tiene todo preparado. Dice, para que los que no saben, la palabra gemir significa dolor, angustia, pena, eso significa. No significa lo que hace la gente del mundo, ahí en sus cámaras. No significa ese gemir. Gemir es tener dolor, angustia, pena, sufrimiento. Ahora podemos entender lo que Jesús dijo, Juan 16, 33, para los que no saben lo que es gemir. Juan 16, 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. En el mundo vamos a tener aflicción siempre, siempre. Y las pruebas son para que nosotros las pasemos, ¿sí? Dice que los cobardes no van a entrar al reino de los cielos. Hay muchos que no quieren pasar pruebas, no quieren tener dolores, aflicciones. Sin embargo, todo es por causa del pecado, por causa de Satanás mismo. ¿Te das cuenta? Lo que pasa es que las pruebas nos fortalecen a nosotros. Debemos ser probados por fuego. Y si ahí sale oro, sale plata, vamos a ser cosechados. Pero si sale hojarasca, vamos a ser quemados en el fuego. Vamos a tener que atravesar la ira de Dios. Lo que Jesús quiso impedir para nosotros, cuando dijo, pasa de mí esta copa. Pero, ¿por qué él se detuvo? ¿Por qué se detuvo Jesús? Y dijo, pasa de mí esta copa. Pero después dijo, pero no se haga mi voluntad. Porque Jesús sabía que le iban a ser infieles todos. Incluso la iglesia. Así como cayó Israel, cayó la iglesia. Si no, léanse Apocalipsis 18. Ha caído la Babilonia y la iglesia. La iglesia en el mundo entero ha caído. Así como cayó Satanás, está cayendo el ser humano. Y Dios sigue siendo misericordioso. Y nos pide a nosotros ser misericordiosos.
Si no, yo ya hubiese abandonado hace rato. Hubiese dicho como Elías, Señor, quítame la vida, porque yo solo he quedado, procuran matarme. Pero si les cuento todas las cosas que nos pasan, solo Dios las tiene todas contadas ya, las oraciones de los santos. Romanos 3:23, vamos a leer 3:23, vamos a leer 5:12 y 6:23. Para que ustedes no se pierdan, que tengan todo ahí juntito. 3:23. Amén. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Léelo, hermano Reinaldo. Siendo justificados No, gratuitamente. 3:23. Romano. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Hasta ahí. Entonces, ¿qué pasó? Por cuanto todos pecaron desde Adán, quedaron destituidos de poder entrar al cielo, lo que está diciendo esa palabra, ¿sí? Ahora el 5:12, Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos pecaron. ¿Y por qué entró? ¿Dice que entró por Satanás? ¿Dice que entró por Eva? No. ¿A quién le dio la orden? Dios, ¿a quién le dio la orden? Al hombre. ¿Te das cuenta? Lo nombran al hombre. ¿Sí? Por causa del hombre, la tierra es maldita. ¿Sí? Entonces, dice que todos pecaron. Nadie está exento. El pecado siempre trae muerte. Por eso morimos nosotros. Hoy estamos, mañana no estamos. Pero eso no tiene que ser símbolo de miedo. Más allá que todos pecaron. Pero el Señor, ¿por qué dice? Sean santos, sean irreprensibles, sean justos, sean rectos. ¿Para qué? Piensen un poquito. Para evitar la muerte. Porque Pablo dijo, no todos dormiremos. Y se refiere a no todos moriremos. ¿Sí? Génesis 6:5, miren lo que pasó. Y todo es cíclico, todo de Génesis al Apocalipsis, todo cíclico. Jesús dijo, yo soy el alfa, el omega. El alfa, el omega, las letras primera y última, ¿no? Del alfabeto, si no me equivoco, el griego. El principio y el fin, el primero y el último. Génesis y Apocalipsis habla todo de Jesús. Él dijo, escudriñad las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí y en ellas ustedes piensan que tienen la vida eterna. Claro, porque hablan de Jesús. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie, absolutamente nadie puede ir al Padre si no es a través de Él. ¿Qué dice el 6:5, hermano Reinaldo? Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Solamente el mal. Que era de continuo el mal. Vemos que en ese tiempo la maldad se multiplicó. Y Dios trajo un juicio, que todos ya sabemos, cuando llueve sale el arco iris. ¿Cómo qué? ¿Y por qué Dios muestra un arco iris y no hace un sonido de chofar? Porque el hombre anda por vista. Entonces el Señor dio señales. ¿Qué le pedían los fariseos, los saduceos, los escribas, los esenios y todo esto? Todos esos religiosos de aquellos tiempos. Señales le pedían al Señor. Querían ver con sus ojitos señales. Señal no se le dará, sino la señal de Jonás, que muchos hablan del arrepentimiento, ¿no? Porque Jonás fue a pregonar ahí a Nínive, para que Nínive no sea destruida. Pero él estaba hablando de él mismo. Hay muchos ministerios que hablan del arrepentimiento y hablan de que se toman el atrevimiento de ser el mismo Juan el Bautista, como el de Elías reencarnado, porque ya sabemos que la reencarnación no existe, sí la encarnación de Dios en Jesucristo, pero la reencarnación, nosotros somos únicos. ¿Te das cuenta? Por eso, si no, dice que dice Hebreos 9:26, está establecido que el hombre muera una vez y luego juicio, no 2, 3, 4 veces. Después existe sí la resucitación, a que yo le llamo,
no son resurrecciones, la resurrección no sucedió todavía. La resurrección es tener un nuevo cuerpo glorioso. Pero tengan cuidado con todos esos ministerios que se dicen, yo soy esto, yo soy el otro, yo soy apóstol, yo soy querubín, yo soy un ángel. No, cuidado, porque el diablo se disfraza de ángel de luz. E incluso ministros se disfrazan de ministros de justicia, pero son injustos, son blasfemos, ¿sí? Tengan mucho cuidado. Ya hemos hablado de eso, ¿no? Del engaño. Que Jesús en Mateo 24:4 y Mateo 24:24 dijo, mirad que nadie os engañe. ¿Por qué dijo eso Jesús? ¿Sí? Entonces, vemos que la maldad se multiplicó y Dios trajo ese juicio y destruyó la tierra por agua y guardó unos pocos de esa destrucción total que hubo. También prometió destruirla nuevamente por fuego. Veamos, Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 3:10. Solamente el 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Serán quemadas. Los elementos de todas las construcciones que el ser humano hace, ¿no? Para darle atractivo a este mundo, ¿no? Y vemos que Jesús no tenía donde reposar su cabeza. Aún hoy en día no tiene donde reposar su cabeza, Cristo. Yo dije algo la semana pasada. Y bueno, a veces el Señor habla cosas y utiliza este siervo inútil, ¿sí? Porque es lo que soy, para hablar verdades. Entonces vemos que Dios va a destruir esta tierra por fuego. ¿Y ustedes qué piensan? ¿La maldad se acabó? No, para nada. Sigue creciendo. Veamos Mateo, son palabras de nuestro Señor Jesucristo, capítulo 24, versículo 12. ¿Qué dice? Si alguno quiere leer, otro que lea. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Amén. Está sucediendo. Y esto, amén, porque la palabra, yo digo amén porque se cumple la palabra, ¿no? Se está multiplicando. Y no dice que se multiplicó en Génesis, dice que se va a multiplicar, porque está profetizando nuestro Señor Jesucristo en los últimos tiempos, que son estos. Dice, por haberse multiplicado la maldad, ¿no? La maldad se multiplicó, cada vez gente más mala. El amor de muchos se enfriará. Habíamos dado otro pasaje la otra vez, ¿no? Que decía, amadores de sí mismos, blasfemos, desobedientes a los padres, ¿sí? Avaros, eso ves. Mientras no ves tanta hipocresía en este mundo, en todos lados ves. Vos estás vendiendo algo, nosotros somos feriantes, vendemos con la pastora. Trabajamos, ¿no? Trabajamos para el Señor, pero también trabajamos afuera, ¿no? Porque eso nos mandó el Señor, que no trabaje, que no coma. A la iglesia la tienen engañada, porque muchos van, dice, sí, porque Dios te va a bendecir, dice, bendito serás tú en la entrada, bendito serás tú en la salida, etcétera, ¿no? Te citan Malaquía, ¿no? Pruébame, dice el Señor, si no abriré la ventana de los cielos. ¿Qué le están prometiendo? Riquezas. La iglesia es la prosperidad, y cada vez más pobre, fíjate, y no solamente en esta Argentina, ¿sí? En muchos lados del mundo hay pobreza, y no podemos desmentir eso, porque Jesús lo dijo, a los pobres siempre los tendréis. ¿Por qué? ¿Por qué? No hay justicia, ¿no te das cuenta que no hay justicia? La política no va a cambiar nunca a nadie, como la maldita psicología, no va a cambiar a nadie. Yo hice psicología, pero al último, después de terminar todo, dije, bueno, voy a cambiar. No, ¿qué me salen diciendo? La coach, la entrenadora, la supuesta maestra, la psicología no cambia a nadie, modifica comportamiento nomás. El ser humano va a seguir siendo malo, lo vamos a seguir viendo. Entonces, vivimos un día peligroso, la maldad se ha multiplicado, como dice el Señor, y el amor de muchos se está enfriando a paso agigantado, y lo malo se celebra como si fuera bueno. Veamos qué dice el profeta Isaías,
Isaías, capítulo 5, versículo 20. 5, 20. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Esa es la iglesia actual, para que ustedes conozcan. Isaías estaba profetizando estos tiempos. El mal no quedó en el Edén, se dispersó así como se dispersa la gente cuando edificaron la Torre de Babel, que hizo, Dios le dio mucho, hablaba un solo idioma, y todos congeniaban en algo, en hacer mal, llegar hasta el cielo, ¿no? ¿Para qué querían llegar al cielo? ¿Qué se pensaba que una gomera iban a destruir a Dios? Se piensan, y lo mismo quieren hacer en el Margedón, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es rey de reyes y Señor de señores. Le van a querer tirar bombita atómica y Dios le va, pum, 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 se la va a tirar de vuelta. ¿Te das cuenta? Y eso, por eso va a ser encendida esta tierra, con las mismas bombas que le quieran tirar a Dios. ¿Sí? Que esa torre, encima la ONU, tiene la torre media sin terminar, como la Torre de Babel. ¿Casualidad? No. Entonces, así como esa gente quería edificar esa torre, la maldad se multiplicó en ese tiempo también. Volvió a multiplicarse cuando estaba Nimrod, ¿sí? Hoy tenemos muchos Nimrod, se ha levantado, muchos anticristos, dice también ahí la palabra del Señor. Y hoy lo vemos en nuestra sociedad, la violencia que hay, la inmoralidad, la avaricia, el orgullo, el odio, la mentira, etcétera. Hay muchas cosas que se ven. Que Gálatas nombra así nomás, ¿no? Viste que dice los borrachos, el idólatra, ¿sí? Hoy vemos cada vez cosas más aberrantes. Vemos droga, vemos alcohol, cada vez cosas peores vemos. Por eso que esta maldad es peor que la de aquellos tiempos. No lo vamos a leer, Gálatas. Si quiere la pastora la nota para los que están en Facebook, los hombres invisibles que están en Facebook, y 5, 19, 21 de Gálatas. Ahí solo muestra algunos ejemplos de maldad, que habla de la carne, por eso dice no andes en la carne. Pero todo esto no sorprende al Creador, a Dios, ya que Él lo anunció en su bendita palabra. Vemos que el hombre sigue siendo igual al día de hoy, habiendo incluso siendo salvado por nuestro Señor Jesucristo. Veamos Jeremías 17, Jeremías 17, 9 y 10, que lo dijo el hermano Reinaldo. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Amén. Según el fruto de sus obras. ¿Sí? A cada uno le va a dar según las obras, ¿sí? Aunque la salvación es por gracia, ¿no? Es una dádiva de Dios. Pero dice que Él examina, Él escudriña nuestro corazón, ¿no? Nuestra mente, perdón. Y Él prueba nuestro corazón para ver si le vamos a ser leales, fieles a Él. Él nos prueba, por eso son las pruebas, para que Dios vea nuestro corazón como está ante Él. Como le dijo el rey David, ¿no? Crea en mí, Dios, un corazón recto, ¿no? Corazón nuevo. Dios nos conoce, por eso nos asombra. Salmo 51, 5. Salmo 51, 5. Fíjese cómo fue formado el ser humano. Que dice, que aquí en maldad, He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. ¿te das cuenta? Así es el ser humano, en realidad. Mateo 7:11. Yo quería hacerlo más corto, pero el Señor me daba cada vez más palabras. Bueno, esto se lo leo yo, si quieren. Si pues vosotros, dijo el Señor Jesús, y Jesús no puede mentir, ¿no? Pues si vosotros, siendo que malos,
sabéis dar buenas dádivas, regalos a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan, ¿no? El hombre es malo desde que pecó, pero no es malo desde que fue creado. Fue malo desde que pecó, como Satanás. Satanás no era malo, fue creado bueno. Y eso lo vamos a ver en un ratito más. Romanos 3, 10 al 18. Romanos 3, 10 al 18. Fíjese que dice. Paso veo cómo anda esta máquina. Sigue arreglándose. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es una garganta, con su lengua engañosa veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz, y no hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Te das cuenta? Ese es el ser humano, ahí te lo presento, Guzmán. Ahí te lo describe bien, ¿no? Por eso el apóstol Juan lloraba mucho, porque no se halló nadie que pueda tomar el libro de la mano de Dios, del Padre, y desatar los juicios. ¿Los juicios para qué son? Para que esta maldad se termine. Para eso son los juicios. ¿Y el juicio por quién empieza? Por la casa. Por la casa, ¿por qué? Porque son malos. 5, 8. Y esto anda a predicarlo en la iglesia de la prosperidad. Te sacan, te tiran de todo. Ahí tenés los fariseos tirándote piedras. 5, 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Siendo aún malos, siendo pecadores, se refiere, vemos que Cristo murió aún por nosotros, ¿sí? Vimos cómo entró el mal al mundo y cómo Cristo lo venció. Ahora Gálatas 1:4. Gálatas 1:4. Gálatas, Efesios 1:4. Se dio a sí mismo por nuestro pecado para librarnos del presente siglo malo. ¿Cómo es el siglo? Malo. Conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Amén. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Te das cuenta cómo es este siglo? Y se está hablando del mundo. ¿Cómo es el mundo? Porque Él no puede decir, porque Él lo creó bueno en un principio, pues después se trastornó en malo. ¿Te das cuenta? Pero dice, del presente siglo malo. El mismo apóstol Pablo le habla a los de Gálatas que ese siglo que estaban viviendo es malo. ¿Cómo será este? Muy malo. Juan 3:16 dice, de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús vino a destruir las obras del diablo, a sanar, a perdonar, a traer luz donde reinaban las tinieblas. Él reconoció la maldad humana, pero vino a transformarnos. Amén. Romanos ahora 10, 9, 10, que habla de la conversión del hombre cuando conoce a Cristo, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Entonces, ¿para qué vino Cristo? ¿Y qué hizo Dios? ¿No? Dios le levantó de los muertos. Le dio autoridad, ¿no? Sobre todas las cosas creadas. Todo fue puesto sobre su dominio, ¿sí? Él vino a salvarnos de la maldad, del pecado en la que estábamos envueltos nosotros. En Juan ahora, Juan 11:25. Juan 11:25. Traté de hacerlo lo más ordenado posible. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección, la vida.
El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. La resurrección, dijo. No dijo, yo soy la vida primero. Dijo, la resurrección. ¿Por qué? ¿Por qué él dijo la resurrección? Porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Debemos ser resucitados. El muerto, ¿qué lo hace? ¿Lo resucita o no? Sí. ¿Te das cuenta? Por eso dice, yo soy la resurrección y el que da vida. El que en mí cree, aunque esté muerto, dice, vivirá. Gloria a Dios. Él es el único que puede darnos vida. Primera de Corintios, ahora 15, 22. Hoy sí vamos a ser entendidos, voy a leyendo mucha Biblia. 15, 22. Como así también en Adán, todos mueren, también en Cristo, todos serán que vivificados. Entonces en Adán heredamos la muerte, pero en Cristo heredamos la vida eterna. Juan 3:19, Juan 3:19. Juan 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Ves? Sus obras eran ¿qué? Malas, dice. Eran malas. Siempre el ser humano va a ser malo y sus obras van a ser malas, siempre. Eso no lo podemos evitar nosotros. Sí, con Cristo, ¿no? Somos ¿qué? Sepultados. Somos crucificados, ¿sí? Y el Señor mismo nos hace una nueva criatura para que ya no seamos como antes, como esos niños fluctuantes que éramos, sino que seamos ya maduros. Entonces vemos que Dios trajo la luz al mundo, a Jesús, y el ser humano amó más que las tinieblas que la luz. Por eso Jesús le decía a Pedro, Pedro, ¿me amas? 3 veces le preguntó. Porque él sabía que lo iba a negar 3 veces. Pero como ya hablamos anteriormente de ser entendido, veamos ahora Efesios 5, 15, 16. Esto es lo que hemos visto la semana pasada. Comenzamos con este mensaje. Mirad pues con diligencia cómo andáis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Se das cuenta? Por eso el mensaje de hoy. Los días son malos. ¿Y por qué son malos? ¿No? Por eso vimos toda la introducción, porque ustedes ya conocen quién era Satanás, qué hizo, ¿no? El jardín del Edén. Pero, ¿cómo son los días? Malos, dice. Acá la Escritura nos dice eso. Aunque los días sean malos, los hijos de Dios no deben andar de esa manera en maldad, porque a ellos se les ha confiado que la verdad. Dios nos enseña a entender que los días son malos, como todo comenzó y cómo el bien vencerá ante el mal. De eso no tenemos ninguna duda. Dios siempre vence, ¿no? ¿Qué dijo Jesús? Yo he vencido al mundo, ¿no? Pero ¿qué hay de nosotros? Venceremos. Si vos vemos Apocalipsis, ¿qué dice el mensaje a las 7 iglesias? A el que venciere, ¿o no? ¿Sí? El mismo apóstol Pablo dijo, no pretendo yo haberlo ya alcanzado, ¿no? ¿Y qué quiso decir con eso? ¿Alcanzado qué? La vida eterna, el vencer. Es como si hubiese dicho, miren, yo todavía no he vencido, ¿te das cuenta? No lo he alcanzado todavía, la gloria, estar con Cristo, estar con Dios. Sino una cosa hago, ese también dimos ese mensaje, una cosa, olvidando lo que queda atrás y esforzando lo que está adelante. Proseguimos a la meta, el llamamiento supremo de Cristo Jesús. Entonces, desde Edén hasta la redención final, la historia muestra una sola verdad. ¿Qué verdad? El pecado te destruye, pero Dios te restaura. El mal te engaña, pero el bien te hace vencedor. Vemos que Dios creó todo bueno. Génesis 1:32. Iba a empezar con que Dios era bueno y creó todas las cosas buenas. 1:31, la primera parte, si quieren. Y vio Dios, No, sí, así. y vio Dios Todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. hasta ahí. ¿Te das cuenta? Era bueno en gran manera lo que Dios hizo.
Así debemos ser nosotros, buenos en gran manera, pero no lo somos. Dios no puede ser engañado. Todo lo que el hombre sembrare va a cosechar, lastimosamente, es así. Todo lo que sale de Dios siempre es bueno. Dios es santo, Dios es justo, Dios es amoroso, Dios es perfecto, etc. En Él no hay sombra de variedad, no hay sombra de maldad en Él. Salmo 105. Salmo 105. Hoy pasaba por la iglesia, acá a la esquina, del otro lado, a la Asamblea de Dios, ¿no? Que hay muchas se llaman así. Estaban todos cantando, desde que empezaron hasta ahora estaban cantando. Claro, eso es entretenimiento. Ahí te das cuenta que van a estar dormidos espiritualmente, pero van a estar todos chéveres, todos contentos, celebrando, haciendo fiestas, luces de colores, ruido, pero ¿qué es lo que el Señor te manda hoy? A ser sabio. ¿Cómo vas a encender las luces? ¿Cuál es tu lámpara? ¿Lámparas a mis pies que los instrumentos? No, la palabra de Dios. Es lo que te va a mantener despierto para estos tiempos de oscuridad. Es leer la palabra, porque va a llegar un momento, dice, buscá a Dios mientras pueda ser hallado, seguirle mientras está cercano. Porque va a llegar un momento que te van a sacar la palabra. Ya te la están sacando la palabra. O vos te tenés que guiar por la Septuaginta, que es la más fiable. Todas las demás versiones, ni hablar la NBI, ni hablar esa NBI. Me he portado mal, dice. Cuando en realidad es pecado contra ti el cielo, dice. Entonces hay muchas, tergiversan los mensajes de la palabra, cambian las palabras por otras, ¿no? Porque hoy en día te pueden meter preso si hablas algo malo. Hasta los chiquitos, los padres no pueden retar. ¿Y qué hay que la vara para la espalda del necio? ¿Qué hay con ese versículo? A mí me dan con la jota, me dan con todo, con puño, con cachetada, con todo, porque si no me iba a descarriar yo. ¿Te das cuenta? Entonces dice, corrige al niño, ¿no? Desde su juventud, para que no se tuerza. Pero hay mucho desobediente a los padres hoy en día. ¿Y qué dice? El gran mandamiento, que es amar a Dios, por supuesto, ¿no? Sobre todas las cosas, amar al prójimo, como a ti mismo. Pero dice, hijos, amen a sus madres, a sus padres, a su madre, para que sean de larga vida, ¿no? Y que todo les haga, ¿qué? Bien y no mal. ¿Por qué? Porque la tierra fue maldita. 105, ¿qué dicen? Porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Su verdad tiene que prevalecer por todas las generaciones de nuestras. Y no está prevaleciendo la verdad. Dice que cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Dios sigue siendo Dios. El problema somos nosotros. ¿Qué vamos a hacer con esta palabra? Nahum, profeta que casi nunca leemos. Nahum. Le voy a dar a Reinaldo para que lo busque. 1.7. 1.7. No, puedes leer otro. Nahum 1.7. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. ¿Ves que dice Jehová es bueno? Fortaleza, que nos va a dar fortaleza en el día de ¿qué? De la angustia, el día del mal. ¿Por qué no dice en el día de la bendición? ¿Te das cuenta cómo está todo distorsionado hoy en día? Que todos dicen buenos días, buenas tardes, buenas noches, sin consultar la palabra, si verdaderamente eso es así. Y conoce a los que en él confían. Por eso dice, confía en mí, en el mundo tendréis aflicción, pero confía, la misma palabra, confía, yo voy a hacer fortaleza en el día de tu angustia. ¿Quién se piensa que me sostuvo 18 años en diálisis a mí? Trasplantado, pasado por cuánto, y también como contaba la hermana, todas las cosas. Eso nos fortalece a nosotros. Hay muchos que no quieren pasar por nada, por ningún dolor, ninguna aflicción, pero tristemente son los que peores van a acabar, porque esto te corrige. Charles Spurgeon, o Carlos Spurgeon, como ustedes quieran llamarlo, dijo, prefiero herirlos con la verdad que matarlos con la mentira, con la ignorancia, con el engaño.
Dios nunca cambia, es el mismo ayer, hoy y siempre. Por eso procede siempre igual. Dios no va a cambiar nunca. El ser humano cambia. Porque era bueno y ahora es malo. Incluso Jesús dijo, Marcos 10, este es fácil, Marcos 10, 17, 18, pueden leer. 17, 18 de Marcos 10. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Amén. Y yo creo que Jesús es bueno. ¿Sí? Pero él, como estaba en semejanza de carne, él mismo, ¿no? El justo murió por los pecadores. Él era justo, pero no decía, ay, yo soy justo, ¿no? Ay, yo esto, yo lo otro, yo, como hacía Satanás. Él vino a hacer todo lo contrario que hizo Satanás. Por eso él nos manda a vencer con el bien el mal, que ya lo vamos a estar viendo eso. Así que vemos que todo el bien procede de Dios. El hombre sin Dios no tiene bondad en sí mismo. La desobediencia trae la ira de Dios, sobre todo aquel que practica el pecado. Romanos 1, 18. Romanos 1, 18. Ya vamos a terminar. Romanos 1, 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Qué van a hacer los hombres? Detener con injusticia la verdad. Por causa de los gentiles, la verdad es blasfemada. ¿Es algo que se me ocurre a mí? No, está escrito en la Biblia. Hoy lo podés ver, nada más que te podés hacer el desentendido. Pero Dios a eso se va a desentender de ellos. En aquel día Dios se va a desentender de ellos. Señor, Señor, ábrenos. No, querido, pasa por la ira. A eso se refiere. No tiene que ver con salvación, porque muchos te andan engañando. Y Romanos 8.1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Sí vas a tener que atravesar por la ira. Yo no la recomiendo a nadie, la ira. Pero hay que decirle la verdad. No hay que hablarle del cielo y del infierno. Hay que hablarle de qué. Hay que hablarle de la Nueva Jerusalén y hay que hablarle del lago de fuego de azufre, que de esos lugares, olvídate, son los lugares peores, digamos, peores en el sentido no del lago de fuego, ¿no? Pero la Nueva Jerusalén, nosotros vamos a reinar con Cristo 1000 años acá. Nadie te habla de eso, todos te hablan del cielo, y estaremos en el cielo, estaremos con Cristo siempre, donde vaya Cristo vamos a ir nosotros. Entonces la Nueva Jerusalén, volveremos a la Nueva Jerusalén, si es que somos arrebatados y no somos partícipes de la ira. Yo soy pre-ira, para que ustedes entiendan, yo no estoy a favor, porque no hay versículos bíblicos que lo comprueben, no estoy a favor a la pretribulación, a la mitribulación, ni al final de la tribulación. No estoy de acuerdo con que el arrebatamiento de la segunda venida es un solo evento, porque nada que ver. Pablo el apóstol lo dice en 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18, que nos animemos porque vamos a estar pasando tribulación, y también en 1 Corintios 15, del 51 al 58, que dice que no moriremos. ¿Por qué? Porque vas a estar viendo muerte por todos lados. Señor, ¿cuándo van a suceder estas cosas? Donde se junten las águilas, ahí estarán los cuerpos muertos. ¿Sí? ¿La paga de pecado qué es? Vida. Muerte, ¿te das cuenta? Pero Cristo tiene a lo suyo, así como sucedió en los días de Noé, así sucederá la venida del Hijo del Hombre. Y estamos en esos tiempos. Yo no digo, Señor, retarda su venida como algunos lo tienen por costumbre, no. Yo sé que lo dice la Biblia, vengo pronto. Y el Señor se equivoca. Es más, si yo se lo hago como estaba en aquel tiempo, que existía, que estaba cuando estaba Jesús, estaba aquí, los romanos, ¿sí? Y cómo es lo que estudian los romanos, el alfabeto, todas esas cosas, ¿no? ¿Cómo cuentan? Antes de Cristo, después de Cristo, el año 0. El romano cuenta 0, no cuenta 1. Empieza contando desde el 0. Ahora, cuando Jesús dijo, después de 2 días, ¿qué quiere decir? Al tercer día. Y no es solamente cuando se levantó de los muertos.
Eso está hablando en el futuro, después de 2 días, y cuando dice que un día para el Señor son 1000 años y 1000 años es un día, quiere decir que después de 2000 años nos dará vida juntamente con Él. ¿Cuándo? No lo sabemos. ¿Cuándo? No lo sabemos. Pero dice que el Señor acortó los tiempos porque si no nadie sería salvo. ¿Por qué nadie sería salvo si muchas iglesias te están diciendo que están viviendo un avivamiento? Cosa que es falso, es mentira eso. Si hubiera un avivamiento, Dios no hubiese retrasado los tiempos, los días. ¿Te das cuenta? ¿Por qué los retrasó? Porque nadie sería salvo. Fíjate lo que es la Agenda 2030. Es reducir la población la tercera parte, lo mismo que hizo Satanás con los ángeles. ¿Te das cuenta? Que tenga oído, oiga. El mundo será juzgado por su maldad. La paga de pecado es muerte, Dios tiene que juzgar. Pero Dios no nos destinó para su ira, sino para alcanzar salvación. Lo puede encontrar en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9. ¿Sí? Porque no nos ha puesto Dios para ira, para atravesar la ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Antes que suceda el último sello, somos arrebatados. Eso es preira. Porque dice, ¿y quién puede sostenerse en pie? Porque el día de su ira ha llegado, si quieres se lo leo en el Apocalipsis. Y dice la palabra, para estar de pie cuando nuestro Señor Jesucristo se manifieste. ¿Quién va a poder permanecer en pie? La iglesia. La iglesia justa, verdadera, santa. Esa se va a ir con el Cordero en el arrebatamiento. El harpazo, ¿no? Como es llamado, rapto, rapture. Lo llaman de diferentes formas. No sé por qué no llaman arrebatamiento directamente. Ya sabemos que su venida está cada vez más cerca, aunque hay cosas que deben suceder primero. Y esa es una advertencia que el Señor da en Mateo 24. Cuando veáis en el lugar santo, en el templo, todavía no está construido, es el templo en Israel, en Jerusalén, y veas la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que lea entienda, sea sabio o no necio, ¿sí? Esas cosas tienen que suceder. Tienen que suceder. Porque el Señor que dijo, de los 2 pueblos, haré uno. Entonces, por consecuencia, tenemos que pasar las mismas cosas, ¿o no? ¿Sí? Que Dios ha velado a Israel, porque le dio un espíritu de estupor para que no vean con sus ojos, ¿no? Y no oigan con sus oídos, y entiendan, y yo los sane. Están enfermos, Israel está enferma hoy en día. Lo único que recibimos sanidad espiritual somos nosotros, los gentiles, los cristianos. ¿Te das cuenta? Pero luego de que entre la plenitud de gentiles, como dice Hechos de los Apóstoles, primero ¿qué? Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo, nosotros. Luego todo Israel será salvo. 4. Cristo, las primicias, lo que llevó cautivo a la cautividad, que se fueron con Cristo. ¿Sí? Todavía ellos están esperando también, ¿sí? Su cuerpo. Sus almas fueron llevadas del seno de Abraham al cielo. Todo el que muera ahora en Cristo se va al cielo. Luego los que son de Cristo, los cristianos, ¿sí? Los que fueron crucificados con Cristo, ¿sí? Luego todo Israel será salvo. Esos son los 4 pasos, para que usted lo entienda. No hay otros pasos, y nadie les mienta. Entonces, Juan 14:3, el Señor lo dijo ahí, Juan 14:3. El Señor sabemos que se fue a prepararnos un lugar, que es la Nueva Jerusalén. Y dice, si me fuere, y os prepararé el lugar, ¿qué más? Y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Tomar, ahí está el harpazo, tomar, a mí mismo. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Claro, eso se refiere a dónde está Él ahora en el cielo. Vamos a ir al cielo, pero después vamos a volver. Porque dice que va a volver otra vez. Va a venir a reinar este mundo. Entonces hay que hablar del reino. Muchos no quieren hablar del reino, muchos no quieren hablar de Apocalipsis porque no lo entienden. Muchos hablan de la bestia, del anticristo y el falso profeta como persona, cuando es un sistema. Cuando Daniel habla del carnero y habla del macho cabrío, que el carnero es una de las bestias y el macho cabrío es la bestia que lo vence. Se le dio poder, dice. ¿Te das cuenta? Pero son personas que ejercen el mal.
¿sí? Aunque pueda haber un hombre de autoridad que esté rigiendo, porque dice se sentará, entonces tiene que ser una persona, pero en sí son sistemas que ya están. Entonces, y salen de ese sistema, ¿no? Y bueno, como vieron, Hitler era un anticristo. Entonces, Hitler, ¿dónde estaba? En Europa. ¿Dónde estaba el Imperio Romano? En Europa. ¿Se da cuenta? ¿De dónde salió? Pero hay otro que sale del... Espera que estoy al revés. Sale del occidente, creo que... No, del oriente sale, que es el carnero, que tiene un cuerno, ¿sí? Ese es el primero que se manifiesta. Y ustedes lo están viendo. Hoy en día se están disputando, quieren... Cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina sobre los hijos estos de desobediencia, ¿sí? Y no escaparán, dice. Entonces, y vemos que el macho cabrío viene del otro, del occidente, que está en Europa también, posiblemente sea Francia, posiblemente sea Macron, porque tiene un nombre blasfemo, ¿sí? Porque ese nombre es del Mesías. Emanuel, Dios con nosotros significa. Entonces tiene nombre blasfemo. Emanuel, Juan, lleno de gracia, Miguel, ¿no? Que también tiene su nombre, no recuerdo ahora, pero tiene todos nombres blasfemos, ¿sí? No quiere decir que esos nombres sean blasfemos, pero esos nombres es lo que va a tener la bestia, una de las bestias. Y el otro es el Elam. Elam es Irán, ¿sí? Es otra de las bestias, que va a terminar manifestándose, que ustedes no lo van a ver por ahí, o por ahí sí, no lo sabemos, según el tiempo que el Señor nos dé para vivir, pero eso es lo que yo creo, que se va a manifestar, y puede ser un hombre, puede ser el Mahdi, que ellos están esperando un antimesías, los musulmanes, ¿sí? Y el peor de los países musulmanes es Irán, que hoy no podés hablar porque hoy te censuran, te bloquean, ¿no? Pero no importa, nosotros tenemos que ser valientes, los valientes arrebatarán el reino de los cielos. 12:14 de Mateo 24, 12 al 14, que ya hemos leído una parte. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Entonces vendrá el fin. Cuando Jesús dice, aún no es el fin, acá está dando el fin de la iglesia. ¿Te das cuenta? Pero tiene que pasar todo esto. Falsos profetas se levantarán, engañarán mucho. ¿Eso está sucediendo, sí o no? Sí. ¿O yo dónde estoy viviendo? Entonces, cuando habla esto, será principio de dolores. Entregarán a tribulación, os matarán, será aborrecido de toda la gente por causa de mi nombre. Eso está sucediendo. Entonces vendrá el fin, y se refiere al fin de la iglesia. Porque después continúa, ¿no? Cristo reina 1000 años, después Satanás es soltado un breve tiempo para terminar de engañar, si fuera posible, ¿no? A todo ese mundo de ese entonces. Cristo volverá por su iglesia antes de derramar juicio sobre toda la tierra. El mundo se endurecerá cada vez más y blasfemará el nombre de Dios. Si ustedes no lo creen, muchos hablan de avivamiento, más ahí en Kenia. Avivamiento en todos los países. Yo no veo ningún avivamiento de nada. Todo mentira, todo ficticio. Incluso la sanidad, hay muchas sanidades falsas. Yo incluso fui partícipe de eso. Yo resulta que nunca fui lisiado y me levanté de una silla de ruedas. Y todos celebraron. Un lisiado caminado. Mentira del diablo. Nunca fui lisiado. Sí tenía un problema renal. Hasta en eso mienten. No tienen pudor, no tienen temor de Dios. Y borraron los videos. ¿Por qué lo borran? Incluso hay 2 testigos acá, más, 3. Incluso no sé si Reinaldo lo vio por televisión en un video. Pero son muchos testigos ya. ¿Entendés? ¿Cómo van a callar la verdad? El mundo se endurecerá cada vez más. Miren Apocalipsis 16:9. ¿Qué dice? Y los hombres, y acá está diciendo lo mismo que dice el apóstol Pedro en su carta. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. ¿Ven?
Entonces, y no se arrepintieron. ¿Dónde está el mensaje de arrepentimiento que decía Jonás? Ellos se hacen llamar Ministerio de Arrepentimiento y Santidad. ¿Dónde está el arrepentimiento? No, pero ellos ya fueron llevados, ¿viste? Ya el 23 de septiembre se fueron con el Señor. Entonces te das cuenta que viven una mentira y hacen vivir a otros una mentira. Y la gente no quiere entender porque tiene comezón de oír. Y lo dice la palabra. Pero los redimidos vamos a ser arrebatados para estar con el Señor. Veamos cómo vencemos el mal hoy por hoy. Romanos 12, ya vamos terminando. 12, 21. 12, 21. El último versículo del capítulo 12. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Te das cuenta? Y si no hubiera maldad en este mundo y los días no fueran malos y los seres humanos no fueran malos, ¿por qué está escrita esta palabra? No seas vencido de lo malo. El diablo es malo, el mundo es malo, nosotros somos malos. ¿Te das cuenta? Si no, vence con el bien el mal. Y yo había hecho una prédica, dije, que decía, se titulaba, vence con tu bien mi mal. Así era el título, vence con tu bien, porque Dios es bueno y yo soy malo. ¿Te das cuenta? Pero acá está escrito de esta manera, vence con el bien el mal. Ahora Filipenses 4, estoy apurando por ustedes, Filipenses 4. Yo puedo estar, como ya le dije, hasta madrugada. 4:8. Alguno se va a caer así como se cayó en Hechos del Apóstol y se murió, ¿no? Fue el apóstol Pablo y lo resucitó. 4:8, perdón. Por lo demás, hermano. Por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Tenemos que pensar en todo eso y nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Te das cuenta? Pero si retrocedemos y andamos en la carne y mentimos unos contra otros y no nos aguantamos unos con otros, ¿cómo vamos a perseverar? Si no, de ninguna manera. Otra forma es la que vimos hace 2 semanas, la lucha espiritual, orar en todo tiempo, ¿no? Con toda oración y ruego por los santos, dice. Efesios 6:13. Efesios 6:13. Ya lo hemos desarrollado este tema. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo. ¿Te das cuenta? Y habiendo acabado todo, Estar firme. ¿Te das cuenta? El día malo no lo puedes evitar. Los días son malos. Todos los días son malos. No es buen día, buen día, buen día. Fíjense que nosotros estamos llamando a lo malo, bueno, como dice el profeta Isaías. A lo malo llamarán bueno y a lo bueno llamarán mal. A los cristianos nos llaman malos. Una vez un médico ahí, que yo ya estaba trasplantado, había tenido rechazo de riñón, todo lo que hizo la medicina no funcionó, pero lo que hizo Dios funciona. ¿Te das cuenta? La psicología se equivocó. Todo lo que yo hice siempre fui a escalones altos. En todo lo que hice siempre fui, ¿no?, perseverante en todo. Era el primero en ir, el último en venirme. De todas las actividades que yo hice, pero todas las siempre faltas en algo. Es como Salomón, ¿no? Que tuvo, yo gracias a Dios no tengo una sola, gracias a Dios. Pero Salomón hace falta tener 900 esposas con concubina y todo para darte cuenta que las mujeres no sirven. Lo digo, la suegra, por ejemplo, ¿cuántas suegras? Porque él buscaba... Todos le darían hijos, todas las mujeres. Claro, pero él pensaba, ¿no? No digo que la mujer no sirve, ¿no? Pero él pensaba que le iba a dar satisfacción una mujer, ¿no? Cuando es Dios, que puede llenar el vacío que uno tiene. Y hay que comprender todas esas cosas, que lo que Dios puso, ¿entendés? No es para que nosotros abusemos de esas cosas. Hasta en los ministerios muchos caen por eso, por inmoralidad. Te das cuenta que eso es para traer hijos al mundo nada más. No es para otra cosa, como anda el mundo en todas esas cosas. No sé, que entienda y que entienda lo que estoy hablando. Entonces,
tenemos que tomar toda esa armadura, ¿no? Vestirnos de todas esas armas espirituales, orando todo el tiempo, ¿no? Para poder estar firmes, porque los días son malos. Aquí viene una de las promesas más hermosas para los que aman a Dios, Romanos 8:28. 8:28. A estos, a los que aman a Dios, 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Amén. Sí. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. ¿Te das cuenta? A los que aman a Dios, todas las cosas, Dios les va a ayudar a bien. ¿Por qué? Porque va a haber mal en esta tierra. Eso es lo que nosotros tenemos que estar convencidos. Que el mundo es malo, los días son malos, ¿no? Y aún en medio de los días malos, Dios cambia el mal en bien. Aún en la prueba, Él trabaja a favor de los que le aman. Lo que el enemigo quiere usar para destruirnos, Dios lo usa para fortalecernos. Por eso el apóstol Pablo dice, fortaleceos en el Señor el poder de su fuerza, vestido de toda la arma esta, ¿no? Que hemos leído recién. Aleluya. El bien siempre tiene que triunfar contra el mal, porque Dios tiene el control. Por eso decimos siempre, si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero ese es un dicho que parece una muletilla. ¿Te das cuenta? Porque cuando vos ves la vida que llevan muchos, ¿sí? No estoy hablando de esta iglesia, ¿no? Sino la iglesia a nivel mundial, tienen este dicho, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero realmente buscan una protección como cuando uno se pone una pulserita, una crucecita. No es así. Tras la obediencia viene la bendición. Amén. No tras la desobediencia. La desobediencia trae muerte. Si no, léanse Deuteronomio 28. Las consecuencias tras la obediencia y las consecuencias tras la desobediencia. No lo vamos a leer para no por el tiempo. Entonces, siempre y cuando obedezcamos la verdad, Dios va a estar con nosotros. Veamos el fin de la maldad. Apocalipsis 20:10. Le leí toda la Biblia prácticamente. 20:10. Pero bueno, por lo menos vamos llenos de la palabra de Dios. Y el diablo, miren lo que está haciendo. Y el diablo, que lo engañaba, fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia del falso profeta anteriormente. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. O sea, siempre. Ahora el 21:4, léete, Reinaldo. Ahí nomás. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Te das cuenta? Las primeras cosas pasaron. Viste, esto se parece también, tiene correlación con ese, dice, las cosas viejas pasaron, aquí son todas hechas nuevas, ¿no? Pero dice que allá no va a haber más muerte, porque no va a haber más pecado, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, ni maldad. ¿Te das cuenta? Las primeras cosas le llama el Señor a esto. Las primeras cosas. Las otras son mejores. Al final el mal tendrá su fin. Dios restaurará todas las cosas y la creación volverá a ser buena en gran manera. Aleluya. Aunque los días sean malos, Dios sigue siendo bueno. Aunque el pecado abunde, su gracia sobreabunda. Aunque el mundo blasfeme, Cristo sigue salvando vidas. No sea vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les va a ayudar siempre a bien. Dios puede usar incluso los días malos para cumplir su voluntad, su propósito en nosotros. El dolor, la prueba, la lucha, todo puede servir para tu bien, si amas a Dios y permaneces fiel a Él. Ahora hagamos un llamado final. Si el pecado te ha alejado de Dios, volvé a Cristo hoy. Si el mal nos rodea, como dice la Escritura, que anda como león rugiente, recordemos que el bien de Dios está siempre a nuestro alcance. Si estás pasando por prueba, cree que todas las cosas te ayudan a bien y que junto a esa prueba siempre está la salida. Si esperás su venida, viví siendo santo, perseverante y lleno de fe. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, como dice Hechos 16:31, pero yo, hay un mosquito. 16:31 dice que el carcelero se arrepintió.
creyó él, creyó su familia, se convirtió él y se convirtió toda su familia. No es solamente una muletilla de decir, no, cree tú y serás salvo tu casa. No, ellos se tienen que arrepentir, tenés que orar. Muchos te dicen, no importa que tu hijo sean asesinos, violadores, que estén en la droga y esto. No, Dios los va a salvar. No, eso es un evangelio light, porque ni siquiera es bíblico. No, vos solamente orá nomás. Y la palabra no le vas a dar. Si conoceréis la verdad y te hará libre. No dice, vas a conocer la oración de tu mamá y vas a ser salvo. El conocimiento de la verdad te hará libre. Y bueno, se me venía otro versículo, ¿no? Si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libre. Entonces, porque los días son malos, pero el Dios que nos llama sigue siendo bueno. Dios sigue siendo bueno. El mal no tiene la última palabra. Dios va a ganar. Porque Cristo ya venció y los que estamos en Cristo somos más que vencedores. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hasta ahí el mensaje de hoy. Vamos a orar. Vamos a ver si anda la computadora. Amén. Así adoramos al Señor. Bueno, que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión con el Espíritu Santo esté con todos vosotros. Amén. Amén. Así que oremos. Señor, te damos gracias por tu bendita palabra, amado Padre. Gracias, Señor, porque tú nos hiciste bueno en gran manera alguna vez, Señor, en el jardín del Edén, Señor. Porque tú nos formaste en el vientre de nuestra madre, Señor. Tú nos escogiste desde antes, Señor, para ser salvos, Señor. Gracias, Padre, por haber enviado a tu Hijo a salvarnos de la corrupción de este mundo, Señor. Ayúdanos, Señor, a complacerte en todo, Señor. Y no andar, Señor, caminando en la carne, pensando en las cosas de la carne, Señor, porque la carne, Señor, trae muerte, Señor. La maldad siempre trajo muerte, Señor. Siempre trajo distanciamiento de ti, Señor. Queremos acercarnos más a ti hoy, Señor. Gracias por tu bendita palabra, Señor. Que podamos perseverar en haciendo bien, Señor. No importa a quién, Señor. Que podamos ser vencedores como tú has vencido, Señor. Danos fe, Señor, para sostenernos firmes, Señor. Y danos, Señor, todas las estrategias, Señor, para luchar contra el enemigo de nuestras almas, Señor. Para que suelte las almas, Señor. Suelte nuestra familia, nuestro amigo, nuestros entornos, Señor. A nuestro prójimo, Señor, que está muriendo, Señor, bajo los ataques del maligno, Señor. Porque él sigue avanzando, Señor, como un león rugiente, Señor. Pero tú nos das la espada del Espíritu para vencerlo, Señor. Para someternos a ti, a resistirlo, Señor. Y para echarlo fuera, Señor, de nuestra vida, de todo nuestro entorno, Señor. Para que podamos, Señor, caminar obedeciéndote más a ti, Señor. Sabemos que tenemos la mente tuya, Señor. Ayúdanos a pensar como tú, a hablar como tú, a ser como tú, a vivir como tú, Señor Jesús. Aunque debemos pasar por aflicciones, Señor. Tú dijiste, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Eso queremos hacer, Señor. Bendice el resto de nuestro día, Padre. Amén. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Bueno, saludamos a los hermanos, damos un aplauso al Señor. Bendiciones a todos. Saludo a Euge desde Texas, Estados Unidos. Bendiciones. Bendiciones.